Canarias al Día. Patrocinan este programa Vodafone, Poema del Mar Gran Canaria, Egatesa, Multicentro Comercial El Trompo, Holiday World Maspalomas, Mogán Mall, Mafre, Open Mall Lanzarote, McDonald's, Centro Comercial La Ballena Las Palmas, Faicanes Vivir Sin Plagas, Grupo Número 1. Canarias, buenas noches. Créanme que este ratito de hora y media, a veces lo prolongamos hasta las 2 horas de compañía junto a todos ustedes, nos encanta. Por lo menos para mí es el momento de mayor felicidad de la semana porque, quieras o no, trabajamos duro todo el equipo de Canarias al Día y en particular un servidor para ponerme frente a las cámaras con el equipo, con mis compañeros y poder contarles la actualidad. El jueves le toca también a Óscar y a David, que repite, pero ahí me dejan este huequito ellos dos y yo lo agradezco de corazón. Así que a todas las islas, a todos los isleños y a los que nos siguen desde cualquier parte del mundo a través de mirametv.com, gracias por vernos. David, Óscar, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Preparados para el jueves el repaso? Pues sí, ¿no? De entrada para hoy, porque hay mucha actualidad. Sí, pero no sé qué pacto tienen ustedes con no sé qué gentes o entes, pero al final todo cae los jueves. No, precisamente hoy, en esta jornada de martes, se ha protagonizado una crisis política importante en Fuerteventura. Atención Fuerteventura, atención Gran Canaria y atención al resto de islas, porque hoy tenemos muchas cosas que compartir con todos ustedes. Porque más de 40.000 canarios en pobreza severa nos necesitan. Este 21 lo volveremos a hacer. Y el reto se hizo realidad. Un año más. Gracias, Canarias. Esta nave nos la encontramos vacía. Prometimos que íbamos a ayudar a 32.000 canarios y la hemos colmado, la hemos llenado al completo. Y eso lo hemos conseguido gracias a ustedes. Esa es la esencia de Mírame Televisión. Somos más fuertes que nunca. Y de esta vamos a salir las 8 islas unidos. Es un honor servir al pueblo canario. Este 21 lo volveremos a hacer. Compartir Canarias. Lo volveremos a hacer y lo que ahora toca seguir haciendo es informándoles.
y tremenda se ha liado en Fuerteventura, Óscar. Pues sí, efectivamente, como decía, avanzábamos al comienzo, Manolo, hay una crisis política, una más. De luego, están acostumbrados en Fuerteventura a constantes crisis políticas en la institución insular. Lo digo porque a primera hora de la tarde convocaba una rueda de prensa urgente el presidente del Cabildo, Sergio Lloret. Sergio Lloret, ya saben ustedes, forma parte de agrupaciones municipales de Fuerteventura, fue el que junto al Partido Popular, Coalición Canaria y evidentemente en este caso, bueno, Podemos fraguaron una moción de censura para tumbar al Partido Socialista, Blas Acosta como presidente. Anunció en esa rueda de prensa a primera hora de la tarde de esta jornada que cesaba, expulsaba a todos los consejeros de Coalición Canaria, sus socios de gobierno, junto al Partido Popular y Podemos. En este caso, bueno, apunta el propio Sergio Lloret de manera sorpresiva. Bien, es verdad que ya saben que estamos ante el inicio de la precampaña electoral, que probablemente las fuerzas políticas, gran parte de sus movimientos sean por estrategia puramente política de cara a 2023. Él habla de pérdida de confianza, habla en este caso concretamente, por ejemplo, en este caso de que, bueno, que lo que ha motivado principalmente la ruptura de ese acuerdo con Coalición Canaria, con Lola García, que era la vicepresidenta y consejera de Hacienda, se debe a, en este caso, una decisión que se adoptó durante el Consejo de Gobierno de la jornada de ayer, donde los consejeros de Coalición Canaria, según Lloret, optaron por votar en contra del expediente de adquisición de la finca La Cerquita para su incorporación al plan parcial de la isla. Habla también en cuanto a la actitud de Coalición Canaria, tanto al respecto de los expedientes de carretera como al tratado. En esa jornada lo que han pasado son estrategias de desgaste político y de bloquear la acción del presidente. En ese punto concreto y en algunos expedientes, por ejemplo en carretera, apunta que efectivamente Coalición Canaria lo que ha tratado de bloquear expedientes y proyectos por estrategia política de cara a 2023, los ha expulsado del gobierno. Ahora se encuentran en una situación de minoría con el apoyo, como saben en este caso, bueno, del Partido Popular y de Podemos. Entiendo que tratará de alcanzar algún acuerdo para lograr la mayoría, la estabilidad de cara a 2023. Lo tiene complicado. ¿Por qué? Porque recuerden además también que el propio Sergio Lloret, insisto, protagonizando como miembro de agrupaciones municipales de Fuerteventura, fue vicepresidente con Blas Acosta. En este caso el número 2 fue él, además también con el resto que fraguó esa moción de censura. Y es curioso, me ha llamado poderosamente la atención porque el propio Sergio Lloret en su momento fue un hombre de Coalición Canaria de Fuerteventura. Ya saben, la formación que allí dirige el que es el secretario general Mario Cabrera. Y luego, pese a esas discrepancias, salió mal parado de Coalición Canaria. La formación nacionalista que lidera Mario Cabrera le apoyó para que fuera presidente e incluso formando parte del gobierno. Ahora de nuevo vuelve a traicionar el propio Sergio Lloret a Coalición Canaria echándolos del poder. Una situación desde luego vergonzosa la que está ocurriendo en Fuerteventura. Óscar, se quejan del aspecto sanitario. Cierto, efectivamente. En este caso, además, teniendo en cuenta, ahí hay un problema. Por cierto, no descarto, y David evidentemente mueve algunas claves, que al final, independientemente de esos proyectos concretos o estos motivos concretos de los que hablaba el propio Lloret, no olviden además que Coalición Canaria votó en contra de ese proyecto que ha liderado el propio Lloret, el proyecto cinematográfico de un parque temático en las dunas de Corralejo, que evidentemente, efectivamente, está bajo la atenta mirada de la ciudadanía. Luego, por otro lado, curiosamente, a mí me llama la atención esta inestabilidad del gobierno de Fuerteventura, porque según ha denunciado Coalición Canaria, concretamente Mario Cabrera, hace ya algunas semanas, lo ha trasladado al Parlamento, le ha preguntado al propio Blas Trujillo, el consejero de Sanidad, donde está denunciando textualmente la progresiva degradación de las condiciones del servicio de cardiología de Fuerteventura en materia sanitaria, donde, según Cabrera, insisto, lo ha trasladado al Parlamento, denuncia que la unidad de hemodinámica creada en la pasada legislatura sigue cerrada sin terminar. Yo he hablado durante las últimas horas con el propio Mario Cabrera, me ha contado algunas claves, y que se está incumpliendo el protocolo acordado para el traslado de pacientes en menos de 48 horas. Decía Mario Cabrera que hay pacientes hospitalizados que llevan más de un mes para ser derivados al hospital insular, que las condiciones, insisto, son de riesgo en torno con respecto a los pacientes de cardiología del hospital de Fuerteventura, de la sanidad de Fuerteventura. Mientras se crea una inestabilidad, en este caso, en la máxima institución de la isla. Sí, la verdad es que qué triste o qué mal lo pasan los vecinos y los ciudadanos de Fuerteventura, ¿no? Porque se encuentran con una inestabilidad política, ya no solo en este mandato, ya venía desde el mandato pasado, pero una inestabilidad política tremenda en sus instituciones, sobre todo en el Cabildo. Recordemos que empezaron con un presidente como Blas Acosta, presidente del Cabildo Insular, que perdió esa presidencia por una moción de censura, después lo fue recolocado como viceconsejero de Economía, y se encuentran con un gobierno que es capaz de, por ejemplo, de votar en contra
dos de sus socios potentes, como son Coalición Canaria y Partido Popular, de ese gran proyecto como es Dreamland, y aprobarlo en este caso, impulsado por Sergio Lloret y por el propio Partido Socialista desde la oposición, con los votos, insisto, de la oposición y dos consejeros de Podemos que no están en Podemos, pero están en Podemos y siguen votando y tomando decisiones en el Cabildo Insular, ¿no? La verdad es que ante toda esta situación de inestabilidad política, yo solo puedo decir que bueno, que lo siento por los vecinos de Fuerteventura. Si quitas espaldas, porque es tremendo. Yo sí creo que evidentemente aquí Dreamland... estrategia, ¿no? Sí, estrategia política. Sí. Coalición Canaria es el partido fuerte en Fuerteventura junto con el Partido Socialista, y yo creo que es una manera de al final tener a los dos partidos más potentes en la isla en la oposición de aquí al final del mandato. Yo no sé qué futuro tiene Sergio Lloret, lo veo un futuro complicado. Las agrupaciones municipales no van a tener ese músculo como para poder tener una presidencia del Cabildo de nuevo. Recordemos que además el que gana las elecciones al Cabildo es nombrado automáticamente presidente. Entonces, claro, esto es estrategia política, pero no sé si es la mejor estrategia política para Sergio Lloret. Sin duda, lo que no es bueno para la estabilidad política, social y económica de una isla como Fuerteventura. Efectivamente, por cierto, sustituye a Lola García, que era la vicepresidenta y consejera de Hacienda, Juan Nicolás Cabrera, que será a cargo del área de Economía y Hacienda. Lola García, que se presenta como una de las posibilidades más potentes de cara a las próximas elecciones, ¿no? Sin duda, es de las políticas mejor valoradas en la isla. Y de cara a movimientos también políticos, de esos de posicionamiento previo a unas elecciones, en Santa Cruz también los hay. Sí, efectivamente. Dejamos Fuerteventura, vamos a Tenerife. Efectivamente, en Santa Cruz y en el Cabildo Insular de la isla, porque como saben ustedes, una de las noticias que conocíamos durante las últimas horas, que tiene su trasfondo político, su análisis político, evidentemente, porque ya las organizaciones políticas tratan de desmarcarse de cara a 2023. Por eso digo yo que cualquier movimiento político sustancioso que llame poderosamente la atención, que sepa la gente, la ciudadanía, que actúan en clave política, repito, porque yo creo además que está iniciándose ya la precampaña electoral. En este caso es llamativo porque saben que bueno, el Partido Socialista en el Cabildo Insular de Tenerife cogobierna con Ciudadanos, su líder es del PSOE, el secretario general de los socialistas tinerfeños, Pedro Martín, y de Ciudadanos, Enrique Arriaga, vicepresidente, que es el coordinador regional de la Formación Naranja, que parece que está a punto ya de desaparecer. Ya saben que se quedaron sin el apoyo de Podemos, que retiró todos sus apoyos, por tanto, tenía la dificultad de tener apoyos para aprobar los presupuestos de la isla. Ha aparecido un nuevo socio desde fuera, si me permiten la expresión, que supla Podemos. Son los populares. El Partido Popular de Tenerife, que ha sido el azote, en este caso, de ese gobierno de Ciudadanos y Partido Socialista, repito, desde fuera con Podemos. Evidentemente, ellos han tratado de negociar el apoyo a Pedro Martín, del Partido Socialista, que insisto, es una clave, es el presidente, pero es el secretario general del Partido Socialista en la isla de Tenerife. Ellos han puesto sobre la mesa algunas condiciones para apoyar ese presupuesto, como por ejemplo los proyectos de los trenes del sur y el norte de la isla de Tenerife, también el plan sociosanitario y entre otros más apoyo a la agricultura, al sector agrícola. Evidentemente fueron unas enmiendas que aprobaron y las aceptó el Partido Socialista y Ciudadanos, por tanto aprobarán el presupuesto gracias al apoyo del Partido Popular. Evidentemente no sentó nada bien a Coalición Canaria, sobre todo especialmente a Coalición Canaria en Santa Cruz de Tenerife. Y dirán, ¿por qué? Porque en Santa Cruz de Tenerife, en ese ayuntamiento, cogobierna Coalición Canaria con el Partido Popular. José Manuel Bermúdez, junto ahora, el que es el portavoz, Carlos Tarife, que ya yo anuncié en su momento que va a ser el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, y José Manuel Bermúdez también será, de manera oficial ya se puede decir, candidato de Coalición Canaria. ¿Por qué ha sentado mal en Coalición Canaria que el Partido Popular de Tenerife apoya al PSOE? Porque ha denunciado en reiteradas ocasiones durante los últimos días el propio Bermúdez que ese presupuesto castiga, maltrata a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife con una inversión, por ejemplo, ha dicho Bermúdez, superior en Fagna, en otros municipios, que la capital de provincia, que la capital de la isla. Y luego eso ha creado ciertas discrepancias, una especie de guerrilla interna entre el propio Carlos Tarife y José Manuel Bermúdez. De hecho, fíjense, algunas publicaciones durante las últimas horas en Instagram. Esa, por ejemplo, del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, dice: los intereses de Santa Cruz de Tenerife es su máxima prioridad en toda su extensión, por encima de los colores políticos, incluso de los míos. Curiosamente, casi de manera consecutiva, el propio Carlos Tarife, el que forma parte del Partido Popular en la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, el que será su adversario político en 2023, lanza una publicación en Instagram. Dice que Santa Cruz es lo primero para el Partido Popular, que nadie le quepa duda.
Hoy hemos apoyado unos presupuestos que traerán mejoras para Santa Cruz de Tenerife, mejoras que evidentemente rechaza el propio alcalde de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife y candidato José Manuel Bermúdez. Esta es una decisión que se toma, me cuentan, la de que el Grupo Popular en el Cabildo de Tenerife apoya al Partido Socialista, es una decisión que tiene el beneplácito del propio Emilio Navarro, el presidente del Partido Popular en Tenerife, con quien tiene una muy buena relación con Pedro Martín y el propio Lope Afonso. Y ayer, si no me equivoco, dio el visto bueno a ese apoyo al PSOE en el Cabildo el propio presidente del Partido Popular en Canarias, candidato a la presidencia, el tinerfeño exalcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez. Aquí, desde luego, hay un análisis, un trasfondo político. El Partido Popular se está desmarcando. El Partido Popular se está desmarcando, por lo menos estratégicamente, de cara a 2023 de Coalición Canaria. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque además la dirección regional de Coalición Canaria, es decir, el propio Fernando Clavijo, la cúpula de Coalición Canaria, ha señalado directamente, me ha llamado la atención al Partido Popular, ha dicho: ustedes, apoyando los presupuestos, están apoyando en su totalidad toda la gestión durante todo el mandato de la legislatura del propio Pedro Martín. Y yo he venido diciendo, Manolo, una clave. Pero eso no es así, ¿no? Sí, no es así. Apoyan los presupuestos en base a unas condiciones, pero ya Coalición Canaria se ha sentido molesto. Esto es como si dijéramos que Coalición Canaria, por apoyar los presupuestos para lo de las tarifas de las guaguas, de las que luego hablamos, que Coalición Canaria está entregada en cuerpo y alma al Partido Socialista, a los movimientos judiciales, al cambio de leyes, a todo esto, y no es así. Sí, pero ese argumento se puede volver en contra. La Coalición Canaria apoya toda la gestión de Pedro Sánchez en esta legislatura. Sí, pero estaba diciendo además también que esto puede ser una estrategia del Partido Popular cuando el Partido Popular ve que Coalición Canaria, que son sus socios preferentes, apoya las cuentas estatales del Partido Socialista de Pedro Sánchez, donde además se abre un camino, se empieza ya a especular, es una teoría que yo no la descarto, de posible acuerdo de futuro, el inicio de un posible acuerdo de futuro entre Coalición Canaria y el Partido Socialista para gobernar Canarias. Cierto. Que se les ve ahí ramalazo, indicios de cariñito. Y de hecho hoy en el Parlamento, saben que se aprobó la ley de renta mínima ciudadana por unanimidad. Se establece, se contempla en Estatuto de Autonomía, por eso se aprueba por unanimidad, pero se ha aprobado una ley importante del Gobierno de Canarias, del Gobierno de Torres, la ley para luchar contra el cambio climático, una ley canaria, prioridad para el Gobierno de Canarias. ¿Quién la ha apoyado? Coalición Canaria. En contra, en este caso, Ricardo Fernández de la Puente, de Ciudadanos, y el Partido Popular. Es la primera ley en Canarias importante que apoya Coalición Canaria en la Cámara. No descarto, insisto, un episodio más de una posibilidad Coalición Canaria de PSOE en Canarias. Pero ojo, en contra del Partido Socialista en la isla de Tenerife, que, como ven, parece que comienza a aproximarse al Partido Popular en Tenerife. Y yo no descarto, por tanto, mirando al futuro, posibles acuerdos entre el PSOE y el Partido Popular en la isla de Tenerife. Prepárese con los pactos en cascada o sin cascada después de las elecciones. Pero esto se va a poner bueno y nosotros nos vamos, nosotros, ustedes y nosotros, nos vamos a echar unas risas de aquella de mucho cuidado. Hemos hablado de Fuerteventura, también de Santa Cruz. Y ahora me van a permitir que hable de La Laguna, mejor dicho, David, y de La Gomera, porque hay una relación un poco extraña, pero la hay. Sí, la hay, aunque no lo parezca. Porque Julio Cruz. Bueno, sí, lo publicaba el periódico El Día hoy, se hace eco, en este caso, de un informe del secretario municipal del Ayuntamiento de La Laguna que viene a concluir algo que nosotros ya habíamos un poco adelantado aquí, y es que el nombramiento de Julio Cruz como director de planificación y presidencia del Ayuntamiento de La Laguna es ilegal porque se hizo a dedo, y como tantas veces hemos dicho aquí, pues por ley los cargos directivos municipales tienen que ser elegidos por medio de un concurso. Esto lo sabemos nosotros y esto lo saben de sobra en el Ayuntamiento de La Laguna. ¿Qué pasa? Que a Julio Cruz había que buscarle un echadero. No porque Julio Cruz no tenga trabajo o tal, de hecho funcionario, si no me equivoco. De hecho, su plaza es como jefe del área de comercio del Cabildo Insular de La Gomera. Cabildo Insular de La Gomera. ¿Qué ocurre? Que Julio jefe de Cruz, servicio de comercio. Julio Cruz no quiere trabajar en La Gomera. Julio Cruz quiere trabajar aquí, además de que evidentemente están mucho mejor remunerados los puestos de directores y probablemente se trabaja menos que si eres funcionario y se te exige menos. Por eso primero Patricia Hernández lo colocó, y digo colocó, voy a decir entre comillas, porque ahí sí que se presentó a un concurso, también como directivo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, pero quedó cuarto.
y quedando cuarto, Sí. al final, por diferentes supuestas irregularidades, le acabaron dando la plaza. ¿Qué pasa? Porque Cuando- supuestamente reunía los requisitos. Claro, porque supuestamente reunía los requisitos y los demás candidatos no, pero quedó cuarto. Bueno, aquello fue medio raro, pero bueno, sí que hubo un concurso. Hubo la moción de censura y, lógicamente, Julio Cruz se volvió a quedar en la calle. Volvió para La Gomera. Y entonces volvió para La Gomera. Sí. No Y- estaba a gusto en La no Gomera. está muy y cómodo en el Cabildo Insular de La Gomera, estaba como muy todos cómodo comprenderán, en la isla colombina. en el territorio. ¿Y por qué? en Porque, territorio cubano, porque ¿no? su relación, sí. Él es jurista. Él fue secretario de organización del PSOE en Canarias, puesto por Casimiro Curbelo, que es su mentor y su hombre fuerte en La Gomera. Fue senador, fue diputado, y todo lo que ha sido en política el propio Julio Cruz ha sido por Casimiro Curbelo, pero que Julio Cruz junto a otros dirigentes de La Gomera traicionaron políticamente al propio Casimiro Curbelo. La relación, como comprenderán y saben perfectamente La Gomera, entre Curbelo y Julio Cruz es absolutamente nula, porque el propio Curbelo considera que Julio Cruz lo ha traicionado absolutamente. Y ahora está en La Laguna. Claro, entonces en La Laguna cogieron y ahí ya sin ningún tipo de disimulo, Concurso ni sin nada. concurso ni nada, directamente a dedo, lo nombraron director de una área que al final, pues bueno, ustedes me dirán, director de presidencia y planificación del Ayuntamiento de La Laguna. Habría que pedir un balance de qué es lo que ha aportado en este tiempo Julio Cruz. Bueno, lo importante es que su nombramiento es ilegal, que por tanto no puede seguir ahí, pero lo más fuerte de todo para mí es el descaro. De nuevo se vuelve a demostrar cómo, en este caso en el Ayuntamiento de La Laguna, les da igual la ley, o sea, les da igual, o sea, esto sabían que era ilegal, claro que lo sabían, si es que está en la ley, cualquier jurista del Ayuntamiento se los habría dicho. Si le hubieran preguntado, ahora este secretario no lleva mucho tiempo allí, pero a la anterior secretaria, si esto era legal, les hubiera dicho que no, porque no se puede hacer, no hay ningún jurista que te vaya a decir que esto es legal, y aún así lo hicieron, lo colocaron ahí porque había que buscarle un echadero a Julio Cruz, pues porque Julio Cruz sigue siendo una persona que dentro del Partido Le debe Socialista mucho, manda porque bastante, fue secretario de organización del PSOE en Canarias, le deben mucho. Pero ¿y qué necesidad de enchumbarse? Pues manda, pero vamos a ver. ¿Y qué necesidad tenía Patricia Hernández de colocar a Julio Cruz en el ayuntamiento cuando Coalición Canaria de la Oposición le pidió explicaciones, incluso internamente? Yo no estoy entendiendo nada. Y yo Julio Cruz recuerdo es una que hay persona sectores con del mucho PSOE peso, que no ¿no? gustó esa decisión. Es mucho peso, tanto el peso así que hasta... Porque mira tú, todavía Luis Higuera Gutiérrez acaba de llegar y yo creo que orgánicamente no tiene tanto peso. Patricia Hernández es un poco un verso suelto del PSOE, pero es una persona con carácter, que yo la veo con capacidad para decirle al PSOE, oye, no me metas aquí a Julio Cruz. Pero bueno, en Santa Cruz ya decimos que fue por concurso y al final aquello puede gustar más o menos, pero se hizo por concurso. Pero es que en La Laguna cogieron y cuando salió de Santa Cruz dijeron hay que meterlo en algún lado y se lo impusieron a Luis Higuera Gutiérrez y se lo tuvo que tragar. ¿Qué ocurre, David? Que en su momento a Julio Cruz, evidentemente un hombre fuerte del ¿Por qué PSOE no en meten Canarias... el gobierno de Canarias? Que No, vamos a ver, no, porque rompe el pacto, Curbelo. Claro, Sí, claro. y de hecho, Manolo, antes de entrar en el Ayuntamiento de Santa Cruz, antes de entrar en La Laguna, es decir, a él en principio lo iban a nombrar como presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Proponer como presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, ahora está Carlos González. Y a mí me contaban que evidentemente esa decisión que iba a tomar el gobierno de Canarias, que iba a decidir el Partido Socialista en Canarias, insisto, a proponer a Madrid, no gustó en absoluto al propio Casimiro Curbelo. Veremos reacción. Por cierto, me ha llamado la atención porque ese informe, a mí me contaron, que yo lo conté en su momento, que el propio Luis Higuera Gutiérrez, el alcalde, le dio plenos derechos, plenos poderes al propio Julio Cruz en contratación y en tramitación de expedientes. Me ha llamado la atención del informe ese, dice: concluye que está viciado de nulidad de pleno derecho. Advierte de la nulidad de los procedimientos administrativos rubricados por Julio Cruz desde que accedió en junio al cargo de coordinador de áreas municipales. ¿Qué quiere decir? Habría que ver qué va a ocurrir desde que tomó posesión hasta ahora con todos esos contratos, expedientes que ha firmado durante todo este tiempo el propio Julio Cruz. Fuerteventura, La Gomera, Santa Cruz, La Laguna. A la vuelta nos vamos a Gran Canaria. Pero antes, una pausa para publicidad. Canarias al Día. Patrocinan este programa Vodafone, Poema del Mar Gran Canaria, Egatesa, Multicentro Comercial El Trompo, Holiday World Maspalomas, Mogán Mall, Mafre, Open Mall Lanzarote, McDonald's, Centro Comercial La Ballena Las Palmas, Faicanes Vivir sin Plagas, Grupo Número 1.
Continuamos con todos ustedes en directo. Óscar, no he querido más mirar el teléfono, pero sí hubo oportunidad de ver un mensaje con respecto a lo de Julio Cruz. Me preguntaban por WhatsApp a ver. ¿Quién impuso a Julio Cruz? ¿Quién lo impuso? Hombre, lo desconozco sinceramente quién ha podido tomar la decisión. No conoces tú. Desconozco, entiendo que primero es una decisión que toma el alcalde, Luis Geray Gutiérrez. Si es un hombre de su confianza, ocupa ese cargo, entiendo que la decisión la toma David dice Luis Geray Gutiérrez. Que él lo duda porque se la intentaron colar a Patricia, que intentó armar una cosa legal, bien hecha, no le salió, pero se la intentaron colar y también no le salió. Y que a Luis Geray, pues que también se la intentaron colar. ¿Quién se la intenta colar? ¿A quién? Se la intentaron colar, pero quien toma la decisión es el responsable. Desde luego, Casimiro Curbelo, no. No, efectivamente. Bueno, pues preguntarán, no sé, a lo mejor dirán, pues de la dirección regional del Partido Socialista, teniendo en cuenta que efectivamente fue un hombre que mandó en la dirección regional del Partido Socialista. Tengo mis dudas, entre otras cosas porque el secretario general del Partido Socialista en Canarias es el presidente Ángel Víctor Torres. Y yo, desde luego, no descarto, es decir, no creo que el propio Torres tenga necesidad, insisto, para tomar esta decisión. Y yo creo que además el presidente Torres, como secretario general, está por encima de este tipo de situaciones. Y además, teniendo en cuenta que el propio Torres no tiene cercanía ni política ni de amistad con el propio Julio Pérez. Torres acaba de llegar a la cúpula regional, acaba de llegar como presidente. Julio Cruz fue antiguo de la otra etapa, en este caso de José Miguel Pérez, como secretario general. Por tanto, yo descarto que haya sido la decisión tomada, en este caso, por el propio Ángel Víctor Torres. Tú me preguntas, ¿habrá sido en este caso el secretario general del Partido Socialista en Tenerife? ¿Quién es? ¿Pedro Martín? Lo dudo también. ¿Por qué? No. Porque la sintonía... Porque Pedro Martín nunca ha tenido buena sintonía con el alcalde de La Laguna, que además es el secretario general del PSOE en ese municipio. Por tanto, yo descarto a Ángel Víctor Torres y descarto al secretario general del Partido Socialista en Tenerife, Pedro Martín. Y tú dirás, bueno, entonces, ¿quién ha podido influir? Si es que alguien influyó, porque a lo mejor fue el propio Luis Geray Gutiérrez quien decidió directamente colocar al propio Julio Cruz, o Julio Cruz se lo pidió al secretario general del PSOE lagunero y tomó esa decisión. Pero evidentemente esas decisiones son complicadas y si hay alguien que influye en La Laguna, sobre la figura, en este caso de Luis Geray Gutiérrez, un hombre, sin lugar a dudas, del que además hemos nombrado en innumerables ocasiones aquí en esta tertulia. El hombre que pasa desapercibido, pero siempre está ahí, ¿no? ¿Quién? Digo yo, vamos a ver, yo no tengo argumentos, no tengo motivos, no tengo información para decir... que Julio Cruz no es un crimen, escucha, por Dios. Que no tengo información para decir quién ha podido influir sobre la figura. Está alargando. Pero si hay alguien realmente, o si se conoce o trasciende que alguien ha podido influir para que el propio Julio Cruz acabe con Luis Geray Gutiérrez, a mí... Si me pongo a pensar, se me viene a la mente un hombre. ¿Cuál? El hombre que manda, el hombre que influye sobre todo en la figura de Luis Geray Gutiérrez, el ex senador del Partido Socialista por Tenerife, en este caso, o mejor dicho, el ex senador del Partido Socialista por la Comunidad Autónoma, si no me equivoco. No lo nombres, Óscar, que después se enfada. Pedro Ramos. Porque Pedro Ramos, Pedro Ramos fue un alto cargo del Partido Socialista, fue senador del Partido Socialista, dimitió, y digo yo que es la persona que más influye en la figura política de Luis Geray Gutiérrez como secretario general y como alcalde. Y dirán, ¿y qué tendrá que ver y por qué ha podido influir o no? Lo desconozco, pero se me viene a la cabeza como una posibilidad en caso de que alguien haya influido. Y dirán, ¿qué tiene que ver el propio Pedro Ramos con el propio Julio Cruz? Pues primero, los dos son del Partido Socialista, Julio Cruz es de La Gomera, Pedro Ramos de La Gomera, Julio Cruz de Baigán Rey y el propio Pedro Ramos de Baigán Rey, además, tienen una amistad de hace muchos años. Y te coge el nervio. Entre gomeros anda el juego, cierto. Ojo, no estoy diciendo, lo dejo bien claro,
Lo dejo bien claro. Una hipótesis Claro, lo dejo bien claro razonable, que haya sido razonable. una decisión Sí. esa, en caso de que haya sido. Vamos a A lo estar... mejor fue Julio Cruz y tocó en la puerta ahí. Claro, oye, efectivamente. A lo oye, mejor Pedro, no, No, dijo, ¿quién es el chiquito aquí que No, es el alcalde? a lo mejor el propio- Y quedó con el alcalde de La Laguna. Y dijo, mira, soy Julio Cruz, te tengo un currículum aquí. Que fui el jefe. A lo mejor Julio Cruz llamó al Ayuntamiento de La Laguna y dijo, mira, que me echaron de Santa Cruz y ahora quiero estar en La ¿Tú Laguna. no crees que presentó el currículum allí? No. Nos vamos a... Lo puso por Infojobs. Nos vamos hasta El Pino, Gran Canaria. David, ¿qué pasa Sí. en el centro del Pino? Bueno, en el centro sociosanitario del Pino, bueno, pues los trabajadores están bastante cabreados por impagos de sus salarios, por una situación muy compleja. ¿Es un centro público? Es un centro, bueno, como ocurre con muchos centros sociosanitarios, sí, es un centro público, pero con una gestión que lleva una empresa externa, en este caso la empresa ICOT, que, bueno, conocemos bien porque se ha hecho, sobre todo en la isla de Gran Canaria, con la gestión de muchos centros sanitarios y sociosanitarios, por ejemplo, una empresa que se dedica a temas de rehabilitación, bastante conocida, y que tiene siempre allá por donde va... Los usuarios normalmente no están muy satisfechos con el servicio Que se los digan a los usuarios de rehabilitación, Claro. que salen escamados. Siempre nos encontramos muchas quejas y al final, porque cuando tú algo tan básico como es la sanidad o la atención sociosanitaria la dejas en manos de empresas privadas a través de conciertos que se hacen de aquella manera, bueno, pues al final lo que haces es convertir en un negocio la salud de las personas. Y cuando la salud de las personas es un negocio, pasa lo que pasa. Y eso al final también no solo lo acaban pagando los usuarios, sino también los trabajadores, que son los que, bueno, pues les acaban también recortando sus condiciones, su dignidad laboral, pues para hacer, insisto, negocio con la salud de las personas. En este caso, en el centro del Pino están bastante cabreados, hay una posibilidad bastante seria de que se vayan a la huelga, o así lo han convocado, y bueno, vamos a ver qué recorrido tiene todo esto. Para conocer el recorrido nos vamos al Pino, ahí nos espera Avian Gutiérrez del Comité de Empresa del Centro Sociosanitario El Pino. Avian, buenas noches. Hola, muy buenas noches, gracias. Amigo, cuéntanos a toda Canarias qué está pasando en este centro que es punto de atención para el pueblo de Gran Canaria y para el resto de islas. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, yo creo que David lo ha resumido bastante bien. Como bien decía, la empresa nos debe la subida salarial desde el mes de enero a noviembre. Este mes han pagado 50 euros de unos 900 de media que nos deben a cada trabajador. Pero no son solo esos los motivos por los cuales salimos a protestar a la calle, porque la huelga ha estado ya y ya estamos manifestándonos. Empezamos el pasado martes con una manifestación hacia el Cabildo y todos los días nos manifestamos en la puerta del centro de 8 a 4. También pedimos que se acabe con las planillas abusivas, porque no cumplen con el descanso semanal ni con el descanso. Planillas que han sido demandadas a Inspección de Trabajo y han multado a la empresa con incoado acta de sanción con el importe más alto por el número de trabajadores que son afectados. También amenaza a la empresa con una externalización de los servicios de limpieza que afectan a más de 50 compañeros. Dime una cosa, Avian, me acabas de comentar que ustedes llevan desde enero hasta noviembre sin cobrar. No, a ver, cobramos nuestra nómina. Lo que no se ha hecho es la regularización del IPC. En noviembre se regularizó, ya se subió ese 6,5, pero la cantidad que nos adeudan desde enero, correspondiente a esa subida desde enero hasta octubre, no se ha abonado. Esta gestión, como bien ha comentado David, la realiza una empresa que tiene una concesión, en este caso ICOT. Todos hemos tenido referencias, me disculpas que es tu empresa, que es ICOT, bueno, de cómo se las gasta y hasta ahí podemos leer. Pero, ¿de quién depende este centro? ¿De qué institución? Hombre, dependemos directamente del Cabildo de Gran Canaria a través del Instituto A, de la consejera Isabel Mena. Que ella en unas declaraciones no hace mucho dijo que en un Twitter que colgó, que son muy aficionados al Twitter, que ella se había encargado de que el dinero llegara a la empresa para pagar esa subida,
pero vamos, si el dinero llega a la empresa, a nuestros bolsillos no. O sea, en algún lado está. ¿Y el Cabildo qué les dice? ¿Solo eso? ¿Ese tuit? ¿Van a intervenir? ¿Van a buscar soluciones? ¿Qué va a pasar? Porque al final, mientras tanto, ustedes ya han anunciado estas marchas, estas paradas y esta huelga, ¿no? Perdón, Manuel, ¿puedes repetir? Te decía ¿qué soluciones están dando la empresa y el Cabildo a esta situación? Porque ustedes ya han anunciado huelga y están en marcha, están en una situación de presión, porque si no, esto va a seguir continuando y afectando no solamente a los trabajadores, sino también a los pacientes. Bueno, no sé si contigo se habrá puesto en contacto la empresa, porque con nosotros no, ni la empresa ni el Cabildo. De hecho, ya no vemos ni aparecer al director por el centro, que sé que está yendo, pero nosotros no lo hemos visto. Afectar a los residentes no afecta por el ruido que estamos haciendo, pero la verdad que el Cabildo de Gran Canaria a través del Instituto A, nos ha puesto unos servicios mínimos que están por arriba del ratio que tenemos normalmente en el centro. Entonces, con lo cual están impidiendo el derecho a la huelga a muchos compañeros. David. Sí, yo quería hacerte una pregunta porque, bueno, ustedes también, además de los impagos de los incrementos salariales, también denuncian que, y de toda esta complicidad silenciosa, digamos, del Cabildo de Gran Canaria, denuncian que se está redactando un nuevo pliego y tienen las sospechas de que se está haciendo, bueno, lo dicen abiertamente, de que se está haciendo a medida para esta UTE, que al final es una UTE, no solo ICOT, aunque ICOT es la empresa más conocida, la otra es Insure, un pliego a medida, y que esto además va a provocar pues un aumento de la externalización de este servicio. Insisto que ya está externalizado, privatizado, como lo queramos llamar, porque está en manos de una empresa, no lo gestiona directamente el Cabildo de Gran Canaria ni su Instituto de Atención Sociosanitaria. ¿En qué se basan ustedes para tener estas sospechas de que se está haciendo un pliego a medida de esta UTE para al final, bueno, que las cosas sigan como están o incluso peor, según ustedes denuncian? Bueno, de que se está haciendo, no, ya está hecho. En concreto, los servicios generales que abarcan los servicios de limpieza, mantenimiento, recepción y cocina, en el anterior pliego aparecía el número de personal exacto en el que tenía que haber en cada planta en todo momento. En este pliego nuevo no aparece, solo dice que el centro tiene que estar limpio, que tiene que estar en perfectas condiciones de mantenimiento y deja una puerta abierta a una externalización que además a través de diferentes reuniones con el director de Recursos Humanos de la UTE y Cotinsure dijo abiertamente que el Cabildo lo había hecho así porque se quería cargar esos servicios generales. Avian, estamos con ustedes en esta lucha, vamos a servir de medio, de altavoz de los trabajadores que sepan que cuentan con Mirabe Canarias. Un abrazo, amigo. Una cosita sí me quería decir nada más. Hablando de las externalizaciones, parece que cuando uno llega a una cierta edad, todo este tipo de servicios sociosanitarios dejan de ser públicos. Y creo que es una reivindicación importante que este tipo de centros tienen que ser públicos. No se puede dejar en manos de empresas que al final solo quieren monetizar la salud y lo hacen a través de la explotación laboral de los trabajadores y de la baja calidad asistencial que se da. El Cabildo se abandera en que quieren hacer centros con atención centrada en la persona, pero actualmente, por ejemplo, en nuestro centro un auxiliar tiene que atender a 10 personas. Entonces, entenderá que es difícil conseguir hacer una atención centrada de esa manera. Ian, completamente de acuerdo contigo, pero no solamente estoy de acuerdo contigo, que los mayores se merecen que no se deje de prestar un servicio público, primero que nada, y segundo, con todos mis respetos, pero es que lo de ICOT me parece de traca. Cuando digo de traca es que ya las instituciones saben cómo funciona. Esto que acaba de decir Avian pasa en un montón de centros de rehabilitación. Tú te vas al hospital
Doctor Negrín, al Hospital Universitario de La Laguna, en Tenerife, y te tratan los fisioterapeutas y te dan su tiempo, te tratan con empatía. Y yo me he encontrado con gente que no pueden recibir el tratamiento en el hospital y lo reciben en centros donde presta el servicio ICOT. Y bueno, me gustaría que los trabajadores de ICOT, como está haciendo este trabajador y como están haciendo los otros trabajadores, pues cuenten su realidad. Una persona para atender a 20 pacientes. Entonces, a un mayor no se le puede tratar como si fuera un número, como si fuera una moneda. Por eso yo decía, bien, que la gestión, sus reivindicaciones no son meramente económicas. ¿Por qué? Porque ustedes cuando están armando todo este lío, todo este ruido, afecta no malamente al usuario, pero sí afecta la gestión de ICOT al usuario y la poca implicación del Cabildo de Gran Canaria para que esto se haga bien. Y además me preocupa porque creo que el Cabildo de Gran Canaria está haciendo una excelente gestión en materia social, pero esta concretamente les está fallando. No creo que sea intencionada por parte del Cabildo, pero el Cabildo sí que sabe que las experiencias con ICOT no son buenas. Por tanto, hay que fiscalizarlas un poquito más, porque es una empresa, y que me denuncien si quieren, pero es una empresa que está para ser perra. Bueno, como todas las empresas. Pero chicos, con la salud no, o con la salud hay que tener un poquito más de dignidad, de elegancia, de excelencia. Y esa excelencia tiene que pedirla los políticos, las instituciones, tienen que pedir la excelencia, porque las personas son humanas, no son animales. Y a los viejos, a las personas mayores no se les pueden tratar como si fueran ganado. Y eso así les tratan. Y no me hagan cabrear, que no tengo necesidad. Bueno, bien, disculpe el discurso, mijo. Un abrazo. Nada, muchas gracias. No, mira que llevo tiempo caliente con los DICOT, porque claro, cuando yo asisto a la sanidad pública, como cualquiera, como mucha gente, para una rehabilitación, mucha gente me dice, no, Artile, ¿qué ventajas tienes? Que a ti te atienden en el hospital. Digo, ¿por qué, señora? ¿Por qué, caballero y señor? Porque yo estoy yendo a ICOT en tal sitio, en cual sitio. Y compadre, cuando me cuentan esas personas sus experiencias, madre mía, es que lo que aguantan los trabajadores de ICOT, eso sí que es una lomada, compadre. Eso sí que es una lomada. Y ahora mándenme un burofax, que me encantan los burofax. Ya estoy echando en falta burofax. Así que, David, avíate, que contigo los burofax se prestan. Vamos con las guaguas. Antes teníamos uno aquí, ¿te acuerdas? No, eso es un fax, ¿verdad? No, los burofax te llevan un tipo de correo. Son más serios. Sí. Son más serios, ¿no? Ya he hecho en falta hasta los de los juzgados. Pero bueno, es que uno está haciendo las cosas bien. Bueno, David. Yo recuerdo algún alcalde del norte, algún alcalde y alcaldesa del norte de Tenerife hace ya años con sus amenazas de burofax y rectificación y le salieron las jugadas mal. Bueno, ahí están. David, vamos con las guaguas. Vaya cacao que hay, que hay ahora ya. Imagínense el que va a haber a partir del 1 de enero cuando entre la gratuidad de las guaguas. Porque esto hay gente que se enfada y que dice, bueno, pero ¿cómo pueden hablar mal de algo que todos queremos, ¿no? Que es que las guaguas sean gratis? Claro, por supuesto, todos queremos que las guaguas sean gratis. A mí me parece un avance y un paso adelante en fomentar el uso del transporte público. Y esto es algo que necesitamos. Pero es que medidas como esta, tan importantes y que tienen consecuencias como algunas de las que vamos a hablar ahora, necesitan sobre todo una palabra que es fundamental y que es algo que en la política canaria no existe desde hace mucho tiempo en muchos ámbitos, que es la planificación. Es decir, tú no puedes de golpe y sopetón, a partir del 1 de enero, como se va a hacer por el apoyo de Coalición Canaria, que lo consiguió en una medida que a mí me parece muy positiva, pero muy improvisada, porque, insisto, no hay una planificación detrás, crear la gratuidad del transporte público en Canarias, en este caso de guaguas y de tranvía en Santa Cruz de Tenerife. ¿Por qué? Porque esto va a aumentar, lógicamente, el número de usuarios que van a coger las guaguas y el tranvía. Hay unos cálculos ya desde las propias administraciones que dicen que van a aumentar los usuarios. Esto es una consecuencia lógica. En otros lugares donde se ha hecho han aumentado y es una de las cosas que busca esta medida, y es que haya más gente que deje su coche aparcado y que coja la guagua y que coja el tranvía. ¿Qué ocurre? Que no tenemos guaguas suficientes ni frecuencias del tranvía suficientes para evitar lo que va a ocurrir, y es que guaguas que ya van sobrecargadas, como las imágenes que hemos visto aquí tantas veces, pues ahora van a vivir en una situación completamente en la que muchísima gente no se va a poder subir a la guagua porque la guagua va a pasar llena y se van a quedar en la parada, porque la guagua no puede parar porque tiene un límite legal que muchas veces
Yo tengo muchas dudas de que se cumpla y yo creo que se abre la mano bastante para no dejar a la gente cabreada parada sin poder subirse a las guaguas en las paradas. Y esto lo mismo va a ocurrir con el tranvía. No se ha hecho planificación, entonces ahora salen los cabildos diciendo necesitamos más guaguas, no podemos comprar guaguas de la noche a la mañana, esto va a tardar meses en poder ponernos al día y claro, ¿qué hacemos? Bueno, pues ¿qué ha hecho el gobierno de Canarias? Intentar buscar la manera de ver cómo encaja esto y a golpe de improvisación pues van sacando medidas. Esto de entrada lo que han dicho ya poco a poco, que nos vamos enterando porque lo van un poco ellos decidiendo, ¿no? con el paso de los días, no queda nada para el 1 de enero, es que será gratis para las personas que tengan determinados bonos, uno es el bono residente canario, el bono de discapacidad, el bono de personas mayores, bueno, diferentes bonos que sobre todo afectan a personas vulnerables o a personas que usan el tranvía o la guagua con regularidad, y es que a partir del 15º viaje pues será gratuito. O sea, las personas que viajen más de 16 veces, más de 15 veces, 16 veces al mes como mínimo, podrán, si tienen alguno de estos bonos, podrán disfrutar de esa gratuidad de las guaguas. ¿Qué ocurre? Que esto también, cuanto a la logística y demás, vamos a ver si sale bien y cómo se puede controlar. Pero de entrada, gratis para todo el mundo no. Y esto es algo que hay que dejar claro, no es gratis para todo el mundo, porque probablemente, y esto va a ocurrir porque tampoco se han hecho las campañas de información potentes ante una medida como esta, va a llegar el 1 de enero y habrá mucha gente que se suba a la guagua y que se suba al tranvía pensando que es gratis y lógicamente, porque no se lo han explicado bien, se van a subir al tranvía y a la guagua y no va a ser gratis y va a haber follones, Manolo, de hecho ya hay follones con conductores a los que les preguntan y antes de que ocurra, no efectivamente. Tienen información, sí, efectivamente. Y está la gente revirada de ahí. Y entonces llega Chano Franquis, que yo con todos mis respetos a Chano Franquis, que es como saben ustedes, pues uno de los líderes del PSOE de la isla de Gran Canaria. El que tiene pacto con Coalición Canaria. Efectivamente, es una persona que a mí me parece que es una persona de esas personas que tú dices, pues no está dotado con el don de la comunicación, no es una persona iluminada, digamos, en su cabeza, ¿no? Y a veces dice cosas que uno piensa, pero ¿cómo puede decir esto? Bueno, pues lo último que ha dicho Chano Franquis, que dijo ya hace unos días, es que la gente tiene que evitar coger las guaguas y el tranvía en las horas punta. Claro, porque es que resulta... Venga, esa es pero ahora con condiciones, claro. Sí, eso lo dijo Chano Franquis. Decir un hombre como Chano. ¿Chano dijo eso? Eso no lo he escuchado, pero seguramente lo dijo. No, eso es así, lo pueden buscar. ¿Tú crees que lo pueden buscar en la hemeroteca. A ver, ¿tú crees que Chano Franquis, seguramente, esa lumbrera del PSOE de Canarias, ese hombre bueno, cabal, inteligente, sensato, comunicativo, dijo eso? El hombre que acercó al gobierno Conrado Domínguez, ¿sí? No vayas por ahí. Vamos en guagua, despacito, con buena letra, que ahora es gratis. Sí. Pero él menos dice, en las horas puntas. Pero él dice que las horas puntas no. Chano, entonces cuando cogemos la guagua, ¿a qué hora crees tú que es la mejor? Pero es que lo más fuerte de todo es que el que coge la guagua a las horas puntas porque no le queda otro remedio. Es decir, el trabajador que se levanta... Es que yo cojo el tranvía prácticamente todos los días en hora punta, por la mañana. Un segundo. A las 7:30 de la mañana. David, un segundo. A ver, Chano, los de Gran Canaria, a la guagua... Sebastián. Chano, los de Gran Canaria decimos a la guagua los coches de hora. Entonces, a partir de ahora las horas Chani, ¿qué horas son? ¿Qué horas son las horas Chani? ¿Qué horas son las que tú crees que la gente no debe de...? Porque claro, como son los coches de hora, son las guaguas, ¿qué horas son las concretas? ¿Que tú crees que no? Las que tú crees, ya que estás con esa iluminación cerebral y comunicativa, ¿cuál crees que debe ser? A mí me parece tremendo, sobre todo porque la gente que coge la guagua, o sea, nadie se levanta a las 7 de la mañana para coger una guagua por vicio. Nadie hace eso por diversión. Nadie. La gente se levanta a las 7 de la mañana para coger una guagua para ir a trabajar. Y yo que cojo el tranvía, insisto, a las 7:30 prácticamente todos los días, lo que veo ahí son trabajadores cabreados porque se acaban de madrugar para coger el tranvía para ir a trabajar y que realmente lo cogen por necesidad. ¿A quién le está pidiendo Chano Franquis que no coja el tranvía en horas punta? De verdad, o sea, que son cosas que uno piensa y dice, pero ¿por qué esta gente no se piensa las cosas que dicen? Y de verdad que esto al final no es culpa de Chano Franquis. Chano Franquis se ha encontrado con este marrón porque a Pedro Sánchez necesitaba el voto de Coalición Canaria para los presupuestos y les ha dicho, venga, coalición, pues venga, vamos a aceptar esto sin pensar en las consecuencias. Canarias necesita más de 130 guaguas para que esto pueda llegar a ser medianamente eficiente y no las hay y no van a llegar en meses. Entonces vamos a tener un follón a partir del 1 de enero y si la solución va a ser escuchar o la persona que tiene que dar tranquilidad y explicar las cosas tiene ocurrencias como las de Chano Franquis, pues yo lo único que quiero decir es que a partir del 1 de enero va a haber jaleo
jaleo con esto, y es una pena que una medida tan buena como esa se haga tan mal como siempre suele ocurrir en Canarias con estas cosas. Yo el otro día le pregunté al consejero de movilidad del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, me dijo que ellos van a intentar primero tratar de reforzar, poner la lupa en distancias largas, por ejemplo, área metropolitana sur de Tenerife, que me decía Arriaga que al ser el 1 de enero esperaban día de fiesta, que bueno, que no hubiese mucha concurrencia, mucha presión, y poco a poco ir analizando con el paso de los días después del 1 de enero la situación, la nueva realidad. Y me hablaba en este caso que ya, entonces, claro, me hablaba ya que incluso van a contar con 165 guaguas nuevas, con 100 conductores nuevos. Ya parece que hay unos 20, me decía la semana pasada, 20 conductores ya formándose, y que repito, que a partir del 1 de enero con tranquilidad van viendo la nueva realidad cómo va transcurriendo. Que no es nada contra ti ni contigo, es que dijiste eso y te tocó hoy, pero comunica mejor, piénsate un poquito mejor las cosas, que la gente está revuelta y no tiene necesidad. David, vamos a hablar del diputado del Común y de una realidad, Hugo Darias, que tiene una realidad que a nosotros nos ha impactado y que ha hecho que el diputado del Común se involucre en esta historia. Una historia durísima, la contábamos aquí con Óscar Martín en el programa El Repaso hace 2 semanas. Escuchamos a Jennifer de la Rosa, que es la madre de Hugo, una historia traumática, ¿no? La de un joven de 16 años de Santa Cruz de Tenerife, que decide ir a bañarse como... Yo es que claro, yo cuando escucho eso, yo he ido a bañarme muchísimas veces al puertito de Güímar, y me parece tremendo, ¿no? Decidir a bañarse al puertito de Güímar y se lanza con la mala suerte de que cae mal. Una mala caída. Y pues tiene una lesión medular que le deja, bueno, pues prácticamente sin... En la cama, ¿no? Sí, en la cama, encamado, en una situación complejísima, sin posibilidad de recuperación, y con una posibilidad muy dura de tener una vida digna, hasta el punto de que ha pedido hasta 3 veces la eutanasia, porque es una situación, insisto, durísima. Escuchar, no es lo mismo que lo cuente yo que escuchar a la madre, a Jennifer. La verdad es que es una luchadora. Ella aquí nos transmitió todo lo que están intentando hacer, sobre todo para que Hugo tenga una vida más digna. Hugo, para poder tratarse, tiene que estar en Gran Canaria, tiene que vivir en Gran Canaria, y lo que la madre pide, Jennifer pide, es que las administraciones le den una vivienda adaptada para poder traerse a Hugo a Tenerife, y que pueda vivir en Tenerife para que, entre otras cosas, tenga más cerca a sus amigos, a sus familiares, y pueda tener una mayor ilusión por seguir viviendo. Ahora mismo es muy complicado tenerla en esa situación, pero es una realidad muy dura, pero que necesita sobre todo la implicación de las administraciones. Entre todas las puertas que ha tocado Jennifer está la del diputado del Común, y por lo menos, la verdad es que hay que reconocerle a Rafael Llanes una sensibilidad que tiene con muchísimas cuestiones. El diputado del Común es un organismo que tampoco tiene una varita mágica para resolver los problemas, pero sí que tiene algo que es muy importante, y es la capacidad de darle visibilidad y sobre todo las relaciones con la clase política que gobierna para intentar buscar soluciones. Y que Rafael es una persona... Fue alcalde, además. Rafael es una persona vinculado creíble, en este caso. Con lo cual, cuando uno escucha a Rafael hablar, lo atiende. Y eso hace que los políticos lo atiendan, porque ahí te pone la cara colorada el diputado del Común, y hombre, es para hacértelo mirar. Sí, pero ha habido otros diputados del Común que yo no digo que hayan hecho mal su trabajo, pero sí que es verdad que con Rafael Llanes, esto lo digo así porque lo pienso, se le ha dado, sobre todo es lo que te digo, algo que para mí es fundamental. Se ha mejorado muchísimo la comunicación del diputado del Común y la visibilidad de este tipo de casos, porque al final, que el diputado del Común se preocupe por esto y toque las puertas, aunque no se termine de solucionar, sí que se consiguen muchas veces soluciones, y sobre todo se pone... Tú lo sabes mejor que nadie, porque trabajas en un medio de comunicación, las cosas de las que no se hablan, a los políticos no les preocupan. Sí, y además es una clave. Son invisibles. Además es una clave. Jerónimo Savera también fue alcalde, pero Rafael Llanes fue alcalde. Y yo estoy de acuerdo rápidamente con David. A pesar de que la figura del diputado del Común se encuentra siempre con trabas por parte de la administración, aquí hay un hecho que a mí me gustaría efectivamente, y me uno a lo que están diciendo, decirlo. Para mí, evidentemente, independientemente de las dificultades, Rafael Llanes escucha, es cercano, y de hecho va in situ en toda Canarias aquellos problemas que suceden, evidentemente, que afectan a la ciudadanía. Luego habría que ver si la administración la atienda. Para mí, sin lugar a dudas, lo digo públicamente, es hasta el momento el mejor diputado del Común que ha pasado por esta comunidad autónoma. Y ojalá que esto sirva, que es lo más importante de todo, para que se le encuentre una solución. No se trata de darle un trato privilegiado, estamos ante una situación crítica. Por supuesto que hay muchísimas personas en Canarias que necesitan una vivienda adaptada y a las que hay que solucionarle su situación. Pero es que lo que ha vivido Hugo, y en este caso lo que está viviendo su familia, y en concreto lo que nos ha contado su madre Jennifer, es durísimo, Manuel. Rafael Llanes, buenas noches, diputado. Hola, buenas noches, Manolo. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti por llamar. Rafael, están mis compañeros David, Óscar, contigo aquí en directo. David. Sí, bueno, Rafael, lo primero que queríamos comentarle o queríamos preguntarles por el caso de Jennifer, ¿no? ¿Hasta qué punto, en este caso, sobre todo el caso de Hugo, que representa también su madre, Jennifer, hasta qué punto el diputado del Común puede ayudar a solucionar este problema y, sobre todo, una vez que ustedes han conocido la situación por la que está atravesando Hugo, qué gestiones han hecho y qué gestiones tienen pensado hacer en los próximos días o semanas? Bien, lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con la madre, Jennifer. Jennifer es una mujer que lo que pide es justamente lo que ustedes han dicho, una vivienda adaptada. Ella dice, yo tengo mi profesión, soy peluquera, yo lo que quiero es trabajar para poder atender a mi hijo. Es decir, lo único que necesita es una vivienda adaptada. Yo inmediatamente lo que hice, al margen de la tramitación de los expedientes por escrito, fue hablar con 3 instituciones y te tengo que decir, Óscar, que las 3 contestaron de forma positiva y proactiva con la voluntad inequívoca de intentar solucionarlo. La primera institución que llamé fue al Ayuntamiento de Santa Cruz, ya que Hugo y Jennifer están empadronados en Santa Cruz de Tenerife, ahora están en el Hospital Insular de Gran Canaria, porque allí están los especialistas adecuados para un buen tratamiento. Y tanto el alcalde, el señor Bermúdez, como la concejal de Asuntos Sociales, Rosario González, me dijeron que en el parque municipal no tienen ahora mismo ninguna adaptada, pero que ofrecían inmediatamente una ayuda al alquiler por si la madre conseguía la vivienda. En segundo lugar, me dirigí a Bisocán, al director gerente, Víctor González, que también se mostró muy proactivo. Me dijo, mira, lo llamé el domingo, me dijo, tengo que mirar, mañana lunes te digo. Él me contestó que por la mañana que no tengo ninguna vivienda ahora mismo, y hoy mismo a las 3 de la tarde me envió un WhatsApp diciendo que se abría una esperanza con una vivienda en el Sobradillo. Hasta ahí puedo decir, porque fue un mensaje de WhatsApp al que le respondí, pero él ya no me ha vuelto a responder. Y la tercera llamada que hice fue a Maribel Santana, la directora del Instituto Canario de la Vivienda, ofreciéndole el mismo argumento, y también ella se ofreció a intentar solucionarlo, aunque ella sí me añadió que tiene casos como el de Hugo, tiene 3 chicos en similares condiciones y que está intentando dar una respuesta a los 3. En resumen, Óscar, creo que la administración en este caso está siendo sensible, pero evidentemente yo no voy a descansar hasta que Jennifer y Hugo tengan una vivienda adaptada. Óscar. Sí, señor Llanes, buenas noches. No, desde luego, independientemente de esta, aprovechando que le tenemos ahora mismo en directo en Mírame Televisión, independientemente de este caso que es sangrante y confío que se resuelva ya en las próximas horas, después de tanta lucha, hablaba usted, nombraba la Dirección General de Viviendas de la Comunidad Autónoma, independientemente de las viviendas adaptadas. Me imagino que sobre la mesa tiene muchos expedientes y muchas historias, porque mire que hace años, más de una década o más de 20 años, que la Dirección General de Viviendas de la Comunidad Autónoma, ahora dirigida por Maribel Santana, no construye una vivienda social en Canarias. Me imagino que en estos momentos es la mayor problemática que tiene usted como diputado del Común en general, ¿no? Digamos que el mayor número de quejas se da en dependencia y en discapacidad. Pero evidentemente la vivienda yo creo que es el problema. Digamos que la dependencia y la discapacidad es un problema coyuntural, es decir, lo que hace falta es dedicar más medios para solucionarlo, y de hecho ya en el año 2022 parece que los datos son ostensiblemente mejores, pero el problema de la vivienda es un problema estructural, y brevemente te voy a dar mi visión de este problema. Mira, en primer lugar,
para que la administración pública pueda garantizar el artículo 47 de la Constitución, es decir, una vivienda digna para las personas, es imprescindible que la administración pública evidentemente tenga un número de viviendas suficiente. ¿Canarias tiene un número suficiente? Absolutamente no. Canarias tiene 12.000 viviendas del Instituto Canario de la Vivienda y 4.200 de Visocam. Son 16.000. El País Vasco, que tiene una población similar a la nuestra, supera las 50.000 viviendas públicas. Por tanto, en el País Vasco, cuando sucede un desahucio para una persona en situación de vulnerabilidad, el gobierno vasco tiene la posibilidad de dar respuesta. En Canarias no puede dar respuesta. ¿Por qué? Pues porque no hay vivienda pública. Y sobre esto me gustaría, además de lo que has dicho, me gustaría señalar un dato para la reflexión. Vamos a ver, en los años 90 Canarias vendió 20.000 viviendas. No las vendió a un fondo de inversión, a lo que ahora se llama un fondo buitre, no. Se la vendió a sus inquilinos y era una medida social que parece plausible, pero ¿qué ocurre? Que vendió esas 20.000 viviendas y se olvidó de construir otras 20.000 viviendas. Si ahora tuviéramos esas 20.000 viviendas, las de reposición o aquellas si no se hubieran vendido, pues naturalmente la administración pública tendría los medios suficientes para, llegado el caso, garantizar el derecho a una vivienda digna que proclama nuestra Constitución. Rafael, agradecemos muchísimo tu participación aquí en Mírame Canarias y te emplazamos a venirte a casa, a tu casa, a escuchar historias aquí con nosotros, a responder a preguntas con David y a seguir dando oportunidad que la gente pueda utilizar esa herramienta que es la Diputación del Común para resolver problemas. Y por favor, según tengas noticias del caso de Hugo, háznoslo saber. ¿Vale, diputado? Naturalmente, Manolo, te agradezco la invitación, por supuesto que acudiré cuando me llame. Para nosotros es importante que llegar a la ciudadanía. Por eso es muy importante que medios informativos como el tuyo y otros muchos nos den la oportunidad de explicar nuestro papel para que la ciudadanía sepa que existimos, para que, si lo estima oportuno, nos trasladen sus problemas y nosotros intentar, no siempre lo logramos, pero sí intentar solucionar los problemas que la ciudadanía tiene con la Administración Pública de Canarias. Gracias, Rafael. Se te quiere, amigo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, continuamos. David, nos vamos ahora rápidamente hasta el sur de la isla de Tenerife. Sí, porque bueno, es un asunto que hemos contado aquí muchísimas veces, la situación del Monkey Beach en torno a tiene dos frentes abiertos, en la vía, uno es en la vía administrativa y otro es en la vía penal, donde hay 13 personas investigadas por un presunto delito contra la ordenación del territorio, por la concesión en su momento de las obras de ampliación del Monkey Beach y porque esto es importante dejarlo claro, por la concesión de una serie de aprovechamientos urbanísticos, que esto se está investigando en la vía penal, a esta discoteca o esta sala de fiestas que en su momento, bueno, pues gracias a esos PMM, sobre todo al PMM de Costa Eje, que en su momento fue declarado ilegal, bueno, pues se le concedieron de la noche a la mañana pues 2 plantas más de altura, más de 700 metros cuadrados, en un, vamos a llamarlo así, regalo de la administración a los dueños del Monkey Beach, no solo a ellos, a muchísimos otros empresarios del litoral, porque con este tipo de regalos urbanísticos se camuflaron como medidas para la renovación del litoral y la renovación turística, evidentemente a través, insisto, de planes de modernización que, como el de Costa Eje, fueron declarados ilegales por los tribunales. En la vía administrativa, que es la otra vía, a raíz de la denuncia de los vecinos de la comunidad Galaxia, que son los vecinos afectados por esta ampliación en el municipio de Adeje, en la isla de Tenerife, en el sur, pues la Consejería de Transición Ecológica decidió revisar de oficio esos permisos y esas autorizaciones. Y, después de todo el expediente, la actual secretaria general técnica de la Consejería concluyó que había que anular esos permisos, los que en este caso concreto concedió
las autorizaciones, 2 autorizaciones que concedió la Consejería o la Viceconsejería de Política Territorial, Consejería de Política Territorial en el pasado mandato. Hay que recordar que una de las personas que está investigada en la causa penal es el anterior viceconsejero de Política Territorial, Jesús Romero, de Coalición Canaria. Bien, ¿puede la Administración anular algo que ya ha autorizado o que autorizó en el pasado? Sí, puede hacerlo, pero antes de hacerlo tiene que informar un órgano cuyo dictamen es no solo preceptivo, sino también vinculante, que es el Consejo Consultivo de Canarias. El Consejo Consultivo de Canarias es un órgano que, fíjense ustedes, como el diputado del Común, depende del Parlamento de Canarias y cuyos miembros son nombrados por los grupos parlamentarios. Y ahora les explicaré por qué esto es importante. Bueno, pues el Consejo Consultivo de Canarias, que al final sus miembros son juristas, son personas que conocen de derecho, ha acogido la propuesta de la Secretaria General Técnica, que es la máxima responsable jurídica de la Consejería de Transición Ecológica, la consejería que dirige José Antonio Balbuena, y ha dicho que no cabe la anulación de esas autorizaciones porque considera que no está debidamente o suficientemente motivada la propuesta que hace la Secretaria General Técnica. Aquí hay un debate que no voy a entrar ahora, que es mucho más complejo. Nosotros lo hemos publicado en la web y sí que me gustaría hablar de ello con mucha más calma en cualquier momento, porque es un asunto al que le he dedicado muchas horas y que he estudiado muchísimo y que conozco bastante bien. Y es el debate jurídico está en torno al uso. Así, el uso del Monkey Beach es conveniente para el litoral en cumplimiento con el artículo 25.2 de la Ley de Costa. ¿Es el uso de una sala de fiestas conveniente para el litoral? Bueno, pues para, por ejemplo, el perito judicial de la causa penal no lo es, para la Fiscalía no lo es, para la Secretaría General Técnica de Concesión de la Consejería de Transición Ecológica no lo es. Para los técnicos que en su momento informaron sobre esas autorizaciones que concedió el entonces viceconsejero de Política Territorial Jesús Romero, sí que es conveniente, es un uso conveniente, ellos consideran que sí lo es. Yo me he leído en el expediente dónde está ese argumento para ver si a mí me convencen con que esto es conveniente o no para el litoral, que hay una sala de fiestas privada donde para poder entrar hay que pagar. Y lo único que me he encontrado es que esto está dentro de ese plan de modernización que en su día tumbaron los tribunales, que viene a decir que es bueno para la renovación del litoral, en este caso del sur de Tenerife. Bueno, la cuestión es que consideran, es verdad que anular algo que ha aprobado puede generar consecuencias importantes, porque al final no, pues, es complicado que los que un día dijeron que sí ahora digan que no, y aseguran que no está del todo motivada la propuesta de la Secretaría General Técnica para anular esas licencias y que no ha motivado que ese uso no sea del todo conveniente o no encaje en la Ley de Costa. Bueno, conclusión, el Consejo Consultivo ha dicho que no se pueden anular esas licencias y en este caso lo que dice el Consejo Consultivo en la vía administrativa es decisivo porque es vinculante, por tanto ya no se van a poder anular las autorizaciones que concedió el Gobierno de Canarias. También hubo licencias municipales, esas están en un contencioso que tiene que resolver en marzo el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pero las del Gobierno de Canarias ya no se pueden anular. Claro, ¿y ahora qué pasa? Bueno, pues ahora veremos lo que pasa. Sigue abierta la vía penal, queda ese contencioso a nivel de las licencias municipales, pero hay un dato que yo tengo que aportar porque a mí me llamó la atención. Claro, yo me leí el dictamen del Consejo Consultivo, muchas páginas de jurisprudencia y de cosas, de dictámenes anteriores y muy poquito sobre si es conveniente o no, pero bueno, esa es la conclusión. Y me llamó la atención quién es la ponente del Consejo Consultivo en este dictamen. Y tengo que contarlo porque a mí me parece significativo. El Consejo Consultivo, como digo, es un órgano colegiado. ¿Eso qué quiere decir? Que las decisiones se toman por consenso. Yo esto quiero dejarlo claro. Hay varios miembros y se toman por consenso, pero al igual que ocurre en los tribunales donde hay más de un magistrado, hay una persona a la que se designa ponente y esa persona al final es la que redacta el dictamen y la que realmente plantea esa solución que después acaban aceptando, como en este caso el resto de miembros. ¿Quién es la ponente de este dictamen? La jurista Cristina de León Marrero. ¿Quién es Cristina de León Marrero? Pues es una persona que ha sido jurista, es técnica, ha ocupado altos cargos técnicos en el Gobierno de Canarias con Coalición Canaria gobernando. Y está nombrada en el Consejo Consultivo de Canarias a propuesta de Coalición Canaria. Bueno, esto uno puede decir, hombre, Ariel, estás hilando muy fino, estás poniendo en duda su profesionalidad. En ningún momento pretendo hacer eso. Pero sí hay un dato que es objetivo y que yo tengo que contar hoy aquí. Y es que Cristina de León Marrero era la secretaria general técnica de la Consejería de Política Territorial cuando se concedió la primera de las dos autorizaciones cuestionadas. Y esto sí que es muy feo. Esto sí que es muy feo porque yo, insisto, tengo que decirlo aquí, Cristina de León Marrero tenía que haber dado un paso al lado y se tenía que haber abstenido, porque no puede resolver sobre un asunto sobre el que ella misma era la máxima responsable jurídica cuando se concedió la primera de las autorizaciones que ahora se están cuestionando. Porque al fin y al cabo ella era una persona que estaba allí y esto
afecta a personas como Jesús Romero, a personas que están siendo investigadas, al propio alcalde de Adeja, al propio José Miguel Rodríguez Fraga, en otros ámbitos, ¿no? Porque por el ámbito municipal. Y entonces a mí me sorprende muchísimo que, dadas estas circunstancias, estos son datos oficiales, es verdad que por poco esta persona no haya dado un paso a un lado. Probablemente incluso así el dictamen hubiera sido igual, hubiera sido el mismo, hubiera sido en el mismo sentido. Probablemente sí, probablemente hay argumentos jurídicos para mantener la posición restrictiva que tiene el Consejo Consultivo. Pero me sorprende tanto que esto haya ocurrido. Y ahora voy a dar mi opinión personal y termino. Mi opinión muy personal, mía personal, en base a mi libertad de expresión. Creo que desde el Consejo Consultivo le han querido echar un capote, le han querido echar una mano a todas las personas que están siendo investigadas y que están salpicadas por el que para mí es el escándalo urbanístico del Monkey Beach Club, que no es nada más que una extensión del escándalo urbanístico que suponían los planes de modernización, los famosos PMM. Creo que le han querido echar una mano, Manolo, sinceramente, y la verdad es que me da mucha pena que estas cosas pasen, pero es algo que los que llevamos ya un tiempo en esto estamos acostumbrados, porque y todo este periodo en el poder este tipo de favores son imagino habituales. que a la empresa Monkey Beach todo esto lo habrá afectado. Pero hay que pensar una cosa que yo creo que quiero dejar claro, y creo que he dejado claro aquí muchas veces. Bueno, lo primero es que yo puedo hablar aquí con total libertad, porque yo no le debo nada a nadie, Manolo. Yo no le debo nada a nadie. Yo me gano mi trabajo yo me gano mi sueldo con mi trabajo. El día que para ti no sea rentable, yo no estaré sentado en esta mesa. Pero mientras tanto, yo me lo gano con mi trabajo. Yo tengo formación y yo me he currado mucho las cosas para currarme mucho los temas. Entonces, como no le debo nada a nadie, puedo decir lo que me da la gana. Entonces, como puedo decir lo que me da la gana, digo las cosas en un sentido o en otro. Mira, los dueños del Monkey Beach, para mí, en todo momento han actuado de buena fe en esta cuestión. Tanto es así que ellos, lógicamente, se le aprueba un PMM, que otro tema es cómo se negoció aquello en su día, ¿no? Que les da un montón de edificabilidad por la cara, vamos a decirlo así, y ellos, pues, ¿qué hacen? Van y piden una licencia para ejecutar esas obras, y las administraciones se las dan. Claro. Tal es así que en la causa penal, donde hay 3 investigados, de Costas, del Ayuntamiento, del Gobierno de Canarias, no están los empresarios, no están los promotores de esas obras, porque ellos han actuado de buena fe. Y yo creo que han actuado de buena fe desde el principio en este asunto. ¿Qué pasa? Que ellos les han ido dando las autorizaciones y después resulta que es que a lo mejor esas autorizaciones no se las tenían que haber dado, que es lo que se está cuestionando en la vía penal. Pero es que a lo mejor tampoco le tenían que haber dado todo ese aprovechamiento urbanístico que le dieron, insisto, por la cara a ellos y a otros muchísimos empresarios en unos planes de modernización que para mí eran un nido de corrupción y que se han ido tumbando en los tribunales. El otro día hablamos del de los cristianos, que ese no llegó a los tribunales porque lo frenó José Julián Mena, que tuvo la valentía de decir: yo esto no lo apruebo. Y no lo aprobó, porque el de los cristianos hubiera seguido el mismo camino, estaba lleno de vicios de ilegalidad. Político. Y le costó un disgusto político y por todo lo que ha dado. Y amparaban actuaciones como el centro comercial del Camisón, del que tantas veces hemos hablado aquí. Una cuestión, David. Sí. Me refiero, si los empresarios, desde luego, no han tenido mala fe, como tú has dicho, han actuado de buena fe. No la he visto. Desde luego sí que han tenido que luchar contra todo esto durante este tiempo. ¿Tienen algún tipo de derechos, de indemnización? Claro, por supuesto. De hecho, si esto se... Porque es que al final les han dado la razón. Totalmente. La tienen. Sí, a ver, tienen la razón o sea, ellos tampoco es que... Ellos, insisto, si a ti te aprueban un plan, como en este caso un instrumento de ordenación que te da una serie de edificabilidad, pues tú pides la licencia y lo lógico es que te la tengan que dar. Y eso fue lo que ocurrió. Lo lógico es que te la tengan que dar. ¿Qué ocurre? Que aquello se hizo, bajo mi punto de vista, bajo el criterio del perito judicial, bajo el criterio de otras personas consultadas y de la propia secretaria general técnica actual, se hizo de manera ilegal en contra de la ley de costas. Pero eso no es problema de ellos. David, eso no es problema de ellos. Pero si ahora se hubieran anulado, sí que hubieran tenido derecho, por ejemplo, a pedir una indemnización. ¿Qué pasa? Que yo soy de los que cree que esto se tiene que seguir avanzando en la vía penal. Yo espero que la Fiscalía mantenga la posición que ha mantenido hasta ahora, porque si alguna vez hay que pagar indemnizaciones por esto, que la paguen quienes concedieron esas autorizaciones y quienes les concedieron esa edificabilidad al Monkey Beach. Y para concluir, una cuestión en paralelo, también el ayuntamiento se ha equivocado, me refiero con el Monkey Beach. Eso es un tema que no tiene que ver, pero no tiene que ver exactamente, claro, efectivamente. Queremos aclararlo. Efectivamente, porque esto es otro tema, ¿no? Este es el tema de las autorizaciones, que es lo que estamos hablando aquí. Pero resulta que en su momento el propio ayuntamiento presentó el Monkey Beach. ¿Por qué lo presentó el ayuntamiento? Nosotros lo contamos aquí en su día, porque según el ayuntamiento, el Monkey Beach abrió sus instalaciones sin haber acabado estas obras de ampliación y, por tanto, poniendo, entre otras cosas, en riesgo la seguridad de los usuarios del Monkey Beach. Vale. El Monkey Beach, lógicamente, dijo, los dueños, no, pues yo me voy a ir a los tribunales a protestar
y fueron allí y protestaron ante ese cierre, ese precinto que dictó el ayuntamiento. Los tribunales le han dado la razón, le dijeron, el ayuntamiento no te tenía que haber presentado porque cuando tú abriste las obras, bueno, aquello, el ayuntamiento, el decreto aquel se hizo bastante mal, de hecho lo tuvieron que rectificar después. Cuando tú hiciste las obras, tú abriste cuando tenías que abrir. En resumen, muy resumen bruto de lo que pasó. Y ahora te tienen que indemnizar por esos días, 20 y pico días, si no me equivoco, que estuvo cerrado el Monkey Beach. Claro. Por culpa de la decisión que tomó el ayuntamiento de manera equivocada. Entonces, ahí sí que va a haber que indemnizarle. Ellos piden 218.000 euros. Bueno, tendrán que demostrar que esa es la cuantía de las pérdidas que tuvieron por estar cerrados esos días. Y al final, bueno, el ayuntamiento va a tener que pagarles por hacer las cosas mal con este asunto, pues lo que toque. No sé, lo que eso al final lo tendrá que dictar el propio juzgado. Pero bueno, la verdad es que era importante informar, claro, por supuesto, de todo lo referente a Monkey Beach, porque lo hemos hecho durante mucho tiempo. Ha sido una cuestión que ha dado para hablar. Y además es nuestra obligación, lo hacemos con total libertad. Con total libertad, por supuesto, pero también con rigor. O sea, este es un asunto al que yo le he dedicado muchas horas, que a mí me hace gracia también que mucha gente habla de esto a la ligera sin tener ni idea de este asunto. Ni idea. Por afinidades, o por intereses. Y de verdad que nosotros no lo hemos estudiado, Manolo. Muy importante, que no era el Monkey Beach, desde luego, y ha quedado demostrado en el tiempo. Eran esos planes. Es que esa es la clave. Eran esos planes. Esa es la clave. Y al final habría que pensar quiénes han sido las víctimas indirectas de toda esta cuestión. Digo, cuando digo víctimas, que al final caía sobre algo que era más evidente o más conocido o tenía una mayor importancia, pero miren todo lo que ha pasado en torno a esos planes que han ido cayendo uno tras otro. Y que yo te digo que antes del día que yo me retire, que no sé cuándo será, yo voy a hacer una investigación profunda de cómo se gestaron esos planes de modernización y los vamos a contar de todo, porque insisto, eran un nido de corrupción y aquello, como se fueron anulando, han quedado en algo pasajero. Ojalá que la investigación del Monkey Beach sirva para ir más allá del Monkey Beach y llegar a cómo regalaron muchísima edificabilidad a muchos privados a través de esos planes de modernización. Vamos a terminar el programa. Sí, perdón. Ustedes tienen programa el jueves, pero vamos a terminarlo con un recuerdo especial, ¿les parece? Sí, claro. David, ¿a quién? Bueno, hoy es un día triste. Hoy es un día triste porque ha fallecido Rosy Cubas, la activista que durante tantos años, bueno, pues yo es que la recuerdo desde el principio, que empecé a trabajar en esto allá en el año 2007. Es una persona que muchísimos años vinculada a los movimientos sociales, a las luchas contra la corrupción. Bueno, ha fallecido. La verdad es que es una noticia muy triste. Nosotros queríamos cerrar este programa dedicándole estos últimos minutos a Rosy Cubas. De verdad, Rosy Cubas es un ejemplo, ha sido un ejemplo en vida de muchísimas luchas sociales. No se trata de estar de acuerdo o no con lo que dice Rosy Cubas, se trata de poner en valor que haya personas que sean capaces de dedicar su vida a luchar por causas que consideran justas, y las causas de Rosy Cubas siempre han ido en la línea de defender el bienestar social de la gente, y sobre todo de la gente menos favorecida. Por eso lo menos que podemos hacer un día como hoy es dedicarle pues nuestro recuerdo a Rosy Cubas, que, como yo decía hoy también en las redes sociales, ella se va, pero su recuerdo estoy seguro que va a perdurar muchísimos años, y con eso me quiero quedar, con esta imagen de una luchadora incansable como es Rosy Cubas. Efectivamente, además esta misma tarde incluso un grupo de amigos, gente activista muy cercana que ha estado sufriendo junto a la propia Rosy Cubas, que ha estado ingresada durante muchos meses. Por cierto, Manolo en su momento nos lanzó un mensaje de cariño. La propia Rosy Cubas ha estado ingresada hasta las últimas horas en la unidad del tórax en la isla de Tenerife, en la residencia de la Candelaria. Fallecía efectivamente durante las últimas horas, y esta tarde un grupo de amigos cercanos le hacían un acto de muestra de apoyo en Santa Lastenia, en Santa Cruz de Tenerife. Me contaban además que su cuerpo va a ser trasladado a la isla de Gran Canaria por decisión familiar, y yo me uno efectivamente a ese mensaje de David. Conocíamos todos personalmente a Rosy Cubas, luchábamos además durante muchos años junto a sus causas. Ha sido un día muy triste cuando me contaron esa noticia, y Rosy Cubas, quiero lanzar un mensaje, ha sido siempre efectivamente el apoyo, la cercanía y el aliento de los más desfavorecidos, de la gente más débil de la que hablábamos al comienzo. Por cierto, me gustaría que las instituciones, en este caso Santa Cruz de Tenerife, le hiciesen un reconocimiento público, y alguna institución le hiciese incluso algún reconocimiento en la ciudad de Santa Cruz para que el nombre de Rosy Cubas se mantenga en el tiempo, en la memoria de todos los chicharreros. Pero miren, podríamos haber terminado estas imágenes de Rosy Cubas del programa con la Rosy Cubas que yo recuerdo cuando me he enterado de esta noticia. Y es en la Torre de la Concepción, empujando carros desde el supermercado Alteza
hasta el lugar donde estábamos haciendo el telemaratón. Y tenemos esas imágenes de aquella época, de aquellos años, los primeros. Rosy, no te vas a continuar con nosotros y te vamos a tener siempre en el pensamiento, sobre todo tus actos. Y este año, en el telemaratón, vamos a recordarte, vamos a decirte que ese espíritu reivindicativo, más cercano, más apegado, más empático con los que menos tienen, no va a quedar en el olvido. Siempre trabajaste y luchaste con mucha dignidad por los que creían haberla perdido. Y tú batallabas en los hospitales contra las colas, contra la saturación en sanidad. Llamabas constantemente a los medios de comunicación para pedirnos voz para gente que no tenía voz. Así que Rosy, va por ti. Un beso grande. Porque más de 40.000 canarios en pobreza severa nos necesitan. Este 21 lo volveremos a hacer. Compartir. Acto de participación recíproca en algo, ya sea material o inmaterial. Lleva implícito el valor de dar, la generosidad y de recibir. Aceptar o acoger lo que la otra persona ofrece. Cuando estamos recién nacidos, vivimos fundamentalmente de lo que recibimos. A medida que crecemos, nos vamos dando cuenta de que saber vivir significa que en la medida que se da, se recibe. Compartir es dar y saber recibir. Ofrecer y aceptar a las personas. Manifestar y comprender ideas y sentimientos. Cooperar en las actividades y admitir cooperación. Ser solidarios con todas las personas, sin prejuicios. Y sentirse corresponsable de la paz y del bienestar de todas las personas. Este 21 lo volveremos a hacer. Compartir Canarias. Canarias al Día. Patrocinan este programa Vodafone, Poema del Mar Gran Canaria, Egatesa, Multicentro Comercial El Trompo, Holiday World Maspalomas, Mogán Mall, Mafre, Open Mall Lanzarote, McDonald's, Centro Comercial La Ballena Las Palmas, Faicanes Vivir Sin Plagas, Grupo Número 1.